nos vamos a Cartif para hablar de la digitalización sobre el terreno, inteligencia artificial y gemelos digitales a pie de obra, a pie de diseño y a pie de ejecución con Cartif y José María Llamas. Adelante. Gracias. Hola, buenos días. Soy José María Llamas, director del área de construcción e infraestructuras de la Fundación Cartif. Bueno, lo primero, agradecer a Fundae su invitación y, por supuesto, a todos ustedes por su presencia. Como decía, vengo de la Fundación Cartif, somos un centro tecnológico que nuestro ánimo es colaborar con las empresas en el desarrollo de soluciones tecnológicas, de proyectos innovadores y... Vale. Por poner un poco en contexto, quería comentar primero los desafíos del sector de la construcción, que realmente son muy similares a otros muchos sectores de otras industrias. Empezando por la eficiencia en costes y plazos, que por supuesto es vital en cualquier tipo de obra y sabemos los retrasos que suele haber en muchas de ellas. El tema de la descarbonización y sostenibilidad ambiental, cada vez más presente e imprescindible tener estos aspectos en cuenta. Todos los temas de logística, cadena de suministros. Esto, como digo, también afecta a cualquier tipo de industria. El impacto social, cada vez más importante en tener en cuenta el impacto que provocan las obras en la vida de las personas afectadas por esa obra es fundamental e intentar minimizar los impactos negativos. Y luego un tema especialmente preocupante en nuestro sector, el de la seguridad laboral y escasez de mano de obra. Este sí que nos afecta más a nosotros, la siniestralidad todavía sigue siendo superior a la media de otras industrias. La escasez de mano de obra también es un problema muy grave. Para este último tema, por ejemplo, las soluciones de construcción industrializada, como las que ha comentado nuestro colega de Mezgón, es fundamental. El trabajar en naves industriales mejora mucho la seguridad, aparte de aumentar la calidad de los productos, y también favorece la incorporación de mano de obra. Por comentar un poco el impacto de nuevas tecnologías, no voy a dedicarme a extenderme en la definición de estos conceptos que seguramente todos conocemos, y prefiero pasar directamente a casos de uso y ver la aplicación real de estas tecnologías, tanto inteligencia artificial, digitalización, robótica, todo tipo de plataformas y la interoperabilidad, que es fundamental en los procesos. Considerando las etapas de una obra de construcción estándar, desde el diseño a la ejecución, pasando por la operación y el mantenimiento, a veces rehabilitación o reconstrucción, y fin de vida y temas de economía circular, si tenemos en cuenta todas estas etapas, voy a comentar unos cuantos casos de uso, ejemplos reales de proyectos reales que hemos desarrollado, comentando un poco los problemas a los que nos enfrentábamos y las soluciones que hemos desarrollado. Y veremos aplicación de estas tecnologías que hemos visto en todas las etapas de una obra. Empezando por el diseño y la planificación de una obra, por ejemplo, en temas de planificación urbana. Este es un proyecto en el que estamos todavía trabajando, en el diseño de supermanzanas. Las supermanzanas, al final, son agrupación de pequeñas manzanas que favorecen la movilidad. Optimizar este tipo de supermanzanas, el diseño, es una tarea compleja que requiere muchos factores a tener en cuenta, tanto temas de movilidad, impacto social, que habíamos dicho antes, impacto ambiental, sobre todo, y aquí se usan, sobre todo, tecnologías de inteligencia artificial para conseguir optimizar este diseño en función de los casos de uso. Estamos trabajando en varios demostradores, uno de ellos, por ejemplo, es el de Setas de Sevilla, que es bastante interesante. También en las primeras etapas de una obra, esto por ejemplo son los túneles de Guadarrama, del AVE, que era necesario hacer una medición de los 25 kilómetros del túnel. Había soluciones en el mercado que capturaban millones de nubes de puntos, millones de datos en obra, pero realmente la obra lo único que necesitaba era una medición láser de un perfil por cada uno de los anillos de dovelas. Entonces diseñamos un sistema desde cero mucho más acorde a las necesidades que necesitaban en obra y mucho más económico que las soluciones que había en el mercado.
Otra faceta tecnológica dentro de la etapa de diseño, dentro del dimensionado automático de paneles, aquí se usaron varias tecnologías. En principio, digitalización de la obra a rehabilitar, del edificio a rehabilitar, y luego una optimización inteligente para conseguir de forma automática un dimensionado óptimo de los paneles SATE que luego se ponían en obra. También dentro de la fase de diseño de una obra, esto es un proyecto europeo en el que estamos trabajando, en el que hemos hecho una red de células de ensayo. Esto es una célula con dos celdas en el que se prueban soluciones de fachada. Por el otro lado se verían soluciones de construcción prefabricada, principalmente en fachada. Son células altamente sensorizadas, en las que se puede probar en condiciones casi reales el elemento prefabricado antes de su fase final de comercialización. Pasando a la etapa de ejecución en obra, fundamental los sistemas de ayuda a la construcción. Trabajamos con muchos tipos de maquinaria. Esto, por ejemplo, trabajamos en el desarrollo de un simulador de tuneladoras Jumbo, en el que era fundamental simular las condiciones del terreno al que se va a enfrentar el operador de la Jumbo, de la tuneladora de este tipo. Entonces se hizo un sistema inteligente que simulaba diferentes tipos de terreno a los que se podía enfrentar, de forma que cuando el operador de este tipo de maquinaria, que es bastante complejo, se enfrentara a un túnel real, ya supiera cómo iba a reaccionar el terreno y estuviera perfectamente preparado. Este es un proyecto bastante interesante en el tema de gunitado en túneles. Muchas de las obras que se hacen con tuneladora tipo Jumbo luego requiere el gunitado, el proyectar hormigón en la superficie del túnel. Entonces, en este caso, lo que hicimos fue desarrollar un sistema que, primero, medía la superficie del túnel a gunitar. El segundo, comparaba esa medición que se había hecho de forma georreferenciada, con posicionamiento de prismas, con la referencia, los planos de referencia de cómo tenía que quedar la superficie finalmente del túnel. Una vez que tenemos esa comparación, hallábamos las desviaciones entre la realidad y el plano de diseño, las BIM frente a las design, y proyectábamos directamente en la superficie del túnel esas desviaciones, de forma que el ahorro de tiempo y material es enorme, porque normalmente estas obras hasta ahora se hacían o simulándolo en una pantalla de ordenador, con lo cual no podías ver de una forma completa toda la superficie del túnel, podías o imaginártelo o marcar punto a punto por topografía, lo cual requería una labor que a lo mejor requería varias horas de marcar muchos puntos de topografía para luego ayudar al gunitado. Esto se hace en cuestión de menos de un minuto. La medición, la comparación y la proyección con las escalas que es configurable, puedes configurar las escalas de colores, tus umbrales, tus tolerancias, para facilitar el trabajo del gunitado. También ahora, por ejemplo, a veces se usan cerchas no estructurales, sino simplemente para marcar la cota de gunita que hay que echar. Entonces, todo eso te lo ahorras con este sistema. Pasando ya a lo que es la etapa de operación y mantenimiento de una obra, la auscultación de carreteras ampliamente conocida, medición del IRI, del rozamiento. Toda esa cantidad de datos es fundamental, pero lo importante es qué hacemos con esos datos. Se pueden generar volúmenes enormes de datos y aquí lo importante es el procesamiento que se hace de esos datos. En este caso, por ejemplo, se hizo un sistema de detección de grietas y fisuras en carretera mediante inteligencia artificial. También tema de sensorización de carreteras y sensorización tanto fija como móvil. Aquí lo que queremos es caracterizar la carretera, obtener la mayor cantidad posible de información de los datos, y para eso lo que se hace es una fusión multimodal inteligente de datos muy heterogéneos. Al final, la idea es se puede conseguir mucha más información de esa combinación de datos que la información que obtienes de los datos de forma aislada.
Temas de inventarios de carreteras, por ejemplo. Aquí es más un sistema de visión artificial para extraer la señalización horizontal de una carretera. Esto ayuda mucho, facilita el proceso. Es un proceso manual y tedioso muchas de este tema de inventarios, y con tecnologías de este tipo se acelera mucho el proceso. En temas de, por ejemplo, detección de obstáculos en cruces, aquí el objetivo era detectar la presencia tanto de vehículos como de personas, objetos que hubieran cualquier intersección. Entonces, aquí es lo que se usaba, tanto inteligencia artificial como visión artificial y cámaras termográficas. Las condiciones de iluminación son muy variables. Con termografía obteníamos resultados mucho mejores de cara a detectar esto tanto de día como de noche, y aumentaba mucho la seguridad en este tipo de zonas. Temas de inteligencia artificial aplicado a la movilidad. Aquí, sobre todo, lo que trabajamos es con herramientas de simulación. Simulamos el movimiento de los vehículos, se simulan diferentes soluciones antes de la instalación definitiva o del diseño definitivo de los planes de movilidad. Es fundamental, y esto es, es de aplicación obligada, el simular bien todo tu plan antes de llevarlo a cabo, porque los ahorros en tiempo, en desplazamientos, son enormes si has tenido en cuenta un montón de factores y has podido optimizar, usando inteligencia artificial, las mejores distribuciones de tiempo de semáforos y de sentidos de calles y demás. Tema de sensorización en edificios. Esto es fundamental. Los edificios inteligentes, hace poco creo que hablaban de un edificio en Ámsterdam, en teoría el más inteligente de Europa, tiene 28.000 sensores. Eso es muy útil, esa cantidad de datos para la gestión del edificio, pero el controlar 28.000 sensores es una labor tremenda. Es fundamental detectar si hay algún sensor defectuoso. En 28.000 no puedes hacer una revisión estándar de los sensores. El equipo de mantenimiento no puede ir uno por uno, está claro. Entonces, aquí lo que se hizo fue entrenar en redes de inteligencia artificial con el comportamiento de los sensores, de forma que tenías una idea de lo que podía marcar el sensor en cada una de las épocas del año, en función de la hora del día, de la ocupación del edificio, y era muy fácil detectar desviaciones. Porque detectar un sensor que simplemente se ha bloqueado o no da señal es muy fácil, pero detectar un sensor descalibrado que poco a poco va dando una medida errónea es más complicado. Entonces, mediante una modelización podemos encontrar las desviaciones de sensores, avisar a los equipos de mantenimiento y que revisen el sensor en concreto. Esto en concreto era una torre de oficinas en Ljubljana, en Eslovenia, que no tenían miles de sensores como el edificio que digo de Ámsterdam, pero tenían cientos de sensores, y también era complejo el mantenimiento de este tipo de sensores, y les resultó de mucha utilidad. Pasando a la etapa de rehabilitación, esto es un tema de impresión 3D para rehabilitar por el exterior un edificio. Esto es un proyecto, este es más de investigación, todavía tardaremos en ver esto en obras reales, pero marca un poco tendencia y estudios de viabilidad de cuáles pueden ser las herramientas del futuro. En este caso era un pórtico motorizado que desarrolló el Instituto Tecnológico de Aragón. Cartif lo que hizo fue el desarrollo del control del brazo robótico. El brazo robótico es un robot colaborativo de 6 ejes dedicado a imprimir en 3D sobre la superficie de la fachada. El imprimir en horizontal es complejo, pero la gravedad juega a tu favor. Aquí, imprimir en vertical, la gravedad, desde luego, no juega a nuestro favor. Entonces, la única solución que nosotros encontramos fue hacer una medición de la superficie a imprimir con un equipo de medición láser, porque las superficies nunca son perfectamente verticales, y aquí es fundamental asegurar la distancia entre el cabezal de impresión y la superficie a imprimir.
Si te desvías 1 milímetro, puede que el mortero no agarre, o si te acercas demasiado, el acabado no va a ser bueno o incluso tienes el riesgo de colisión. Entonces es fundamental hacer una medición previa a la impresión. Una vez que has medido, adaptas las trayectorias del robot a esa superficie exacta, que como digo nunca es vertical, por milímetros puede ser o por pocos centímetros, pero es necesario tenerlo en cuenta para luego que la impresión sea válida. Este es un tema también de investigación. Se planteaba mejorar la seguridad en puntos críticos, en zonas de la carretera, y lo que se desarrolló fue un sistema de suelo radiante usando geotermia. Desde luego, esto no se puede poner en una carretera convencional, toda la longitud de la carretera, pero sí que es útil en zonas muy críticas, curvas muy peligrosas, a la salida de un túnel, por ejemplo, evitar la formación de hielo. El tema de la geotermia también es fundamental para no tener que llevar y desplazar instalaciones más complejas. Entonces, en este caso, por ejemplo, en el parque tecnológico donde trabajamos nosotros, la formación de hielo es muy habitual, y aquí, por ejemplo, vemos las 3 zonas que estaban activadas del suelo radiante con geotermia. Por la termografía también se ve cómo es la disposición de las tuberías. Esto, ya digo, no es una solución válida de forma genérica, pero sí para puntos críticos especialmente peligrosos en los que no queremos que se forme hielo. Aquí, sobre todo, la técnica que se usaba era un control inteligente de toda la instalación para optimizar el funcionamiento. Con modelos de clima podías predecir cuándo estaba prevista una helada y ya activabas los sistemas para que estuvieran ya preparados y evitar la formación de hielo. Temas de guiado de maquinaria. Esto fue un proyecto bastante antiguo en el que ayudábamos a la extendedora de aglomerado en carreteras al guiado de la extendedora. Aquí lo que se hacía eran estaciones totales robotizadas que seguían automáticamente el prisma, y con los planos de referencia cargados en el ordenador le dábamos la cota y la posición. Ahora estos sistemas son más comunes, pero esto es un proyecto que tiene muchos años y era bastante pionero cuando se desarrolló. Y por acabar, en la última etapa de cualquier obra, el fin de vida o el reciclaje de los materiales, pues en este caso es fundamental. Por ejemplo, tenemos aquí varios proyectos en los que cuando tenemos que desmantelar un edificio, demolerlo o rehabilitarlo o intervenir en la obra, puede aparecer sustancias peligrosas, normalmente amianto, sílice, cualquier tipo de sustancias que se ha demostrado que son cancerígenas. Entonces se desarrolló una plataforma móvil en la que lo importante de esta plataforma era la sensorización que montábamos en esta plataforma. En este proyecto teníamos tanto espectrómetros para detectar la firma del amianto, como contadores de partículas para detectar la sílice, aparte de otro tipo de sensores para la navegación del vehículo, de temas de LIDAR y ultrasonidos y demás, para que no se choque con ningún obstáculo. Pero lo importante era toda la sensorización para detectar sustancias peligrosas, de forma que enviabas al robot a cualquier zona en la que sospechabas que podía haber volátiles peligrosos, y confirmabas la presencia o la ausencia de esos volátiles antes de que entraran los operarios. En tema de inspección en entornos peligrosos, estamos trabajando ahora con el tema de robots cuadrúpedos, que da muy buen resultado para acceder a zonas complejas, pero nosotros estamos trabajando con este, que es un robot cuadrúpedo con ruedas. La verdad es que estamos viendo muchas ventajas. El robot cuadrúpedo puede acceder a zonas muy complejas, igual que este. Lo que pasa es que este, cuando la zona es llana, por ejemplo, puede ir a mucha más velocidad. Entonces, el montar los sensores que hemos visto antes en vehículos de este tipo nos ayuda un montón a acceder a ciertas zonas. Cuando el terreno es más o menos favorable, usa las ruedas sin frenar y puede ir muy rápido, moverse por ciertas zonas. Esto en concreto era para un tema de patrimonio que estábamos inspeccionando. En la zona superior hay un LIDAR de 360 grados para obtener nubes de puntos de zonas que no son fácilmente accesibles. Pueden entrar en zonas pequeñas. Creo que había otro por aquí. También para temas de rehabilitación, acceder a zonas complejas.
Y las nubes de puntos que obtenemos con este tipo de vehículos nos dan de una forma muy rápida un modelo 3D de la zona que queremos o demoler o rehabilitar o inspeccionar, con una precisión probablemente menos elevada que una estación total fija, un escáner fijo o otros tipos de medición, pero la velocidad a veces compensa, y si no necesitas un modelo excesivamente detallado, este tipo de soluciones es interesante. Cada vez lo veremos más, equipos de este tipo en obra, porque son útiles sobre todo para eso, zonas peligrosas o difícilmente accesibles. Puede bajar y entonces se mete por huecos más pequeños. Y bueno, ya por acabar, 3 conclusiones muy rápidas: que la combinación de estas tecnologías que hemos visto están redefiniendo el ciclo de vida de la construcción. Cada vez las veremos más en todas las etapas, ya la estamos viendo en muchas de las etapas, pero la utilidad es innegable y lo veremos cada vez más. La digitalización, como hemos visto, permite mejorar la eficiencia, seguridad, sostenibilidad y trazabilidad tanto de las infraestructuras como de cualquier tipo de construcción. Y luego, no he hablado mucho de ello, pero los ecosistemas de datos interoperables, los data lakes y tal, son una fuente de información brutal que, unido a una simulación y modelos predictivos, van a ser clave. De hecho, ya lo están empezando a ser, todo el tipo de mantenimiento predictivo y demás con estas fuentes de datos, y van a ser de gran ayuda en muchas obras. Y muchas gracias. Bueno, apasionante todos los casos de uso que nos ha contado José María.